En este vídeo vamos a hablar de investigación cualitativa. Es un vídeo introductorio que esperamos que sirva de apoyo para la realización de trabajos fin de estudio en psicología o en ciencias afines, aunque también te puede servir si no eres estudiante, pero te adentras por primera vez en el ámbito de la investigación cualitativa. Como veis, el vídeo parte de la colección Orientaciones para la elaboración del trabajo fin de estudio en psicología y ciencias afines, que hemos podido realizar gracias a un proyecto de innovación docente financiado por el tercer plan propio de la Universidad de Sevilla. ¿Empezamos? Como os comentaba, es un vídeo introductorio, así que para empezar por el principio aclararemos de qué estamos hablando cuando nos referimos a investigación cualitativa. En segundo lugar, vamos a ver algunos criterios para hacer una investigación cualitativa de calidad y con rigor. Y después nos vamos a detener brevemente en la selección de la aproximación metodológica, así como algunas nociones sobre el análisis de datos. Terminaremos con algunas recomendaciones finales a modo de consejo para el trabajo fin de estudio, que lo que buscan es evitar algunos errores o confusiones frecuentes. Vamos a ello. Si estás viendo este vídeo, probablemente es porque planeas usar metodología cualitativa en tu investigación. Pues bien, lo que quiero en esta primera parte es ayudarte a ver si lo que pretendes hacer efectivamente se ajusta a lo que se entiende por investigación cualitativa o si no. Como punto de partida, podríamos irnos a una definición. ¿Qué es la investigación cualitativa? Pero aquí nos vamos a encontrar un primer reto, porque es que no tenemos una única definición. Un poco decepcionante, ¿no? Pero en realidad hay una buena razón por la que nos cuesta encontrar una definición con consenso que todos los investigadores utilicen. Y es que no hay una única investigación cualitativa, sino muchas. Y volveremos sobre ello cuando hablemos de aproximaciones metodológicas. Pero creo que es bueno que lo tengamos claro ya desde el inicio. ¿A qué podemos agarrarnos entonces? Pues mira, algunos autores lo que han tratado es de orientar a quienes se introducen en la investigación cualitativa comparándola con la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque la investigación cuantitativa es un paradigma que ha sido dominante en la psicología y típicamente hemos recibido mejor formación en ese ámbito. Con esa lógica de comparación, por ejemplo, Smith nos subraya que la investigación cuantitativa se va a centrar en contabilizar, en medir frecuencia, en estudiar las magnitudes de las relaciones entre variables, etc. En cambio, si nos vamos a investigación cualitativa, el objetivo va a ser proporcionar descripciones ricas, detalladas de los fenómenos que se investigan. Siguiendo esta lógica comparativa, lo que viene a decirnos Smith es que si, por ejemplo, nos interesara la relación entre relaciones familiares y bienestar, en investigación cuantitativa probablemente nos interese medir cosas como qué porcentaje de adolescentes tiene una buena comunicación con sus padres, o qué porcentaje percibe un alto apoyo de su familia, cuál es la magnitud de la relación entre esas variables, la comunicación y el apoyo y su bienestar. Pero en cambio, si nos movemos a investigación cualitativa, nuestro trabajo posiblemente iría más en la línea de profundizar en la comprensión de las relaciones familiares desde la perspectiva de los adolescentes, conocer cómo se sienten en ese contexto de relaciones con su familia. Es distinto, ¿verdad? Mira, otros autores, aun reconociendo la diversidad de aproximaciones que hay en investigación cualitativa, lo que han hecho es intentar describir algunos aspectos centrales que sí que puedan ser compartidos por distintas aproximaciones. En este extracto del manual Introducción a la investigación cualitativa es un ejemplo y lo que he hecho ha sido usar las negritas para destacar algunos aspectos centrales. Así, la investigación cualitativa pone el énfasis en el significado, en la manera en que las personas ven e interpretan el mundo que tienen a su alrededor, en las experiencias subjetivas. Y lo que se busca es profundizar en esas vivencias o experiencias y hacerlo de una manera que nos permita captar matices, detalles y que al final nos lleven a comprender mejor el fenómeno que estamos estudiando. Otra cuestión fundamental para entender qué es investigación cualitativa es no confundirla con haber usado una técnica de recogida de información cualitativa, por ejemplo, una entrevista, y eso es distinto de lo que es haber realizado una investigación cualitativa. Y ojo aquí, porque tan frecuente es la confusión que para diferenciar entre usar el término cualitativa para describir el tipo de recogida de información y usar cualitativa para referirnos al paradigma de investigación, los autores han hablado de cualitativa con C minúscula y cualitativa con C mayúscula.
En la literatura en inglés lo vais a encontrar como Big Q versus Small Q. Si usamos aquí esta distinción, de lo que estamos hablando en este vídeo es de cualitativa con la C mayúscula, es decir, de una investigación que va a emplear técnicas de recogida de información cualitativa, pero que además lo hace dentro del paradigma de investigación cualitativo, lo que nos va a referir a cierto tipo de objetivos y procedimientos específicos. Por tanto, si estabas pensando en usar entrevistas, pero posteriormente buscabas cuantificar las respuestas, llevar a cabo análisis estadísticos de resultados, te aconsejo entonces que te dirijas a los vídeos de otros colegas sobre estudios empíricos cuantitativos, porque en ese caso tu paradigma no es cualitativo, sino cuantitativo. Moraleja, que alguien nos dice que la técnica que va a usar para la recogida de información es entrevistas, cuestionarios, grupos de discusión, lo que sea, pues no sabemos si va a realizar investigación cualitativa o si no. Serán los objetivos, la metodología de investigación que utilicen, los que nos van a dar esa respuesta. Terminando con esta primera parte sobre qué caracteriza la investigación cualitativa, dejadme que resalte algunas ideas sobre los principales rasgos y fortalezas. La investigación cualitativa tiene entre sus rasgos definitorios que busca profundizar en cómo las personas dan sentido a las situaciones de su vida, en qué van a significar para ellas esas experiencias. Además, que de esa manera vamos a poder lograr descripciones y explicaciones de gran profundidad sobre los fenómenos psicosociales y que trabajaremos de una manera que nos permitirá priorizar la voz y la perspectiva de los participantes en nuestra investigación. Tenemos otros puntos fuertes, entre los que yo quería destacar dos. Uno es la flexibilidad. En cuanto os adentréis en la investigación cualitativa, vais a ver que permite abordar preguntas de investigación muy variadas y que además podemos hacerlo desde distintos enfoques. La segunda fortaleza sería la profundidad del análisis. Nos va a permitir un abordaje más rico y más global, lo que nos va a situar en un ejercicio de balancear la profundidad con la amplitud. Y en ese sentido, la investigación cualitativa va a ser mejor para decir mucho de unos pocos que para decir un poco de mucho. Momento ahora de hacerte una primera pregunta clave sobre tu trabajo fin de estudio. ¿Es la investigación cualitativa la que mejor se adapta a tus objetivos de investigación? Si la respuesta es que sí, quédate ahí, que pasamos a otra cuestión crucial. Una vez que decimos, vale, tengo claro que quiero hacer investigación cualitativa, la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo me aseguro yo, entre tanta flexibilidad y diversidad de aproximaciones, de que voy a hacer un trabajo de calidad? Esta ha sido un área de intenso trabajo de los investigadores, así que os voy a plantear una pequeña síntesis de algunos criterios de calidad. En primer lugar, la investigación cualitativa rigurosa debe ser coherente, es decir, tiene que ser capaz de defender y argumentar todas las decisiones metodológicas que tomas de manera sólida, atendiendo a tus objetivos y atendiendo a tu aproximación metodológica de partida. Además, una investigación rigurosa de calidad se va a caracterizar por la transparencia. La lectura de tu trabajo o artículo de investigación debe dejar claro todo lo que has hecho. Por ejemplo, es importante que describas el contexto, quiénes eran tus participantes, qué características tenían. Debes exponer la aproximación metodológica en la que basas el trabajo, los pasos que has seguido. Si has usado entrevistas o grupos de discusión, aportar el guión que realizaste para que puedan verse las principales preguntas. Más criterios. Tercer criterio fundamental, la credibilidad. Y cuidado que este criterio no es independiente de los dos anteriores, porque si tenemos un estudio poco coherente o un estudio donde falta transparencia, vamos a tener mermada la credibilidad. Pero además también van a ser poco creíbles otros estudios, porque presentan evidencias limitadas de las conclusiones que extraen, o por ejemplo ignoran las perspectivas que no les encajan en una determinada interpretación en lugar de profundizar, o las fuerzan a encajar en el planteamiento que tenían de partida. Por último, y no menos importante, cuarto criterio, la aportación. Una buena investigación cualitativa debe realizar una aportación valiosa. Y con ello quiero decir que proporciona hallazgos que son de importancia, que tienen un impacto significativo en el campo de estudio, por ejemplo, ofreciendo nuevas perspectivas o dando voz a grupos de la población que raramente son escuchados, aportando información necesaria para la comprensión de fenómenos que son novedosos o que resultan poco conocidos. He representado estos criterios de calidad en una pirámide donde veis que el triángulo superior está reservado para la aportación. ¿Por qué?
porque lograr una aportación valiosa va a requerir una investigación sólida y, por tanto, los cimientos van a ser la coherencia, la transparencia y la credibilidad a la que nos acabamos de referir. Planteado de una manera ligeramente distinta, aludiendo a términos de fidelidad y utilidad, encontramos criterios que en fondo son similares en otro constructo que es el de integridad metodológica. Conclusiones entonces. Si llevamos un rato hablando de criterios de calidad, lo que está absolutamente claro es que esa flexibilidad de la investigación cualitativa, que es una de sus fortalezas, no significa en absoluto que en investigación cualitativa todo valga. Sí, tenemos que ser conscientes de que si hay ciertas aproximaciones metodológicas, eso introduce matices en la evaluación de la calidad. De manera que, por ejemplo, lo que es coherente en una aproximación metodológica determinada podría ser poco coherente si lo aplicáramos a otra. Pero desde luego eso no va a ser excusa para un relativismo en términos absolutos, porque además ya tenemos un capítulo específico con los estándares generales para investigación cualitativa incluido en la última edición del manual de la APA. Una última cosa es que os quiero advertir de un error bastante frecuente. Quizás os vais a encontrar con personas poco familiarizadas con investigación cualitativa que van a cuestionar vuestro trabajo usando criterios que son frecuentes en investigación cuantitativa, como por ejemplo el tamaño o la representatividad de la muestra. ¿Tu investigación cuenta con 10 participantes? Pues con 3, peor todavía. Dejándolo claro, es un error usar esos criterios para evaluar la investigación cualitativa. Siguiendo con el ejemplo de la muestra, podrías realizar una investigación cualitativa con muchísimos participantes y no solo no sería un indicador de calidad, sino que me atrevo a decir que te va a llevar a un análisis bastante superficial que difícilmente supondrá esa aproximación valiosa que buscamos. ¿Queréis el número mágico? Me temo que no existe y además la aproximación metodológica que utilicéis va a aportar matices en ese sentido. Vámonos entonces a las aproximaciones metodológicas. Ya tenemos claro que queremos hacer investigación cualitativa y que no vamos a perder de vista los criterios de calidad. Pero eso no es suficiente para ponernos manos a la obra, porque como hemos dicho, no hay una sola investigación cualitativa, sino que son muchos. Y con eso nos estábamos refiriendo a las diversas aproximaciones metodológicas. En la diapositiva os he destacado algunas de las más frecuentes en psicología: el análisis fenomenológico interpretativo, el análisis temático, la teoría fundamentada, el análisis del discurso y el análisis narrativo. Sería imposible explicarlas todas en este vídeo breve, así que vamos a hacer dos cosas. Una es que os sugiero leer el capítulo de Lines y Coyle, que aporta importante y clara información sobre cada una de las perspectivas. Y lo que yo voy a intentar hacer es destacar algunos rasgos característicos para que nos hagamos una primera idea. Análisis fenomenológico interpretativo. Suele centrarse en el significado de las experiencias ligadas a una situación o una vivencia concreta, por ejemplo, una adopción, sufrir un accidente, y lo que busca es comprender en profundidad a cada individuo. Suele emplear muestras reducidas, homogéneas, y habitualmente usa la entrevista semiestructurada como su técnica de recogida de información. Análisis temático. Va a orientarse a la identificación de temas y subtemas útiles para describir y comprender los aspectos centrales en un fenómeno objeto de estudio. Es una orientación bastante flexible que podemos adaptar a preguntas de investigación diversas y que se puede emplear para analizar datos que se han recogido con diversas técnicas. Más, teorías fundamentadas. Aquí vamos a buscar generar teorías explicativas mediante un procedimiento inductivo de análisis y categorizando exhaustivamente los datos. Esta aproximación se ajusta mejor a preguntas de investigación que buscan explicar los fenómenos estudiados o sus mecanismos mediante la elaboración de teorías explicativas. Y uno de sus rasgos característicos va a ser una simultaneidad entre el proceso de recoger los datos y analizarlos, de manera que a medida que recojo la información voy dándole forma a los análisis. El análisis del discurso sería otra aproximación que se centra en la función social de determinados discursos como productos de formas generales de interpretar el mundo y de posicionarse ante este. Se suele emplear para análisis de textos o de grabaciones de discursos que están obtenidos en entornos naturales. Y ojo, porque aunque en todas las aproximaciones tenemos escuelas, en el análisis del discurso en particular hay aproximaciones con diferencias muy notables. Finalmente, el análisis narrativo va a estar orientado al análisis de la construcción de historias o relatos como mecanismo habitual en el día a día a través del cual vamos dando sentido a las experiencias que vivimos.
Se va a prestar atención a aspectos como la estructura del relato, el tono o las metáforas que empleamos. La recogida de datos aquí se va a realizar con un tipo particular de entrevista, que es la entrevista narrativa o entrevista de historia de vida. Elegir vuestra aproximación metodológica debe ser uno de los primeros pasos, porque tiene implicaciones en muchos aspectos del diseño, de la recogida de información, de qué buscamos y cómo realizamos nuestros análisis o de cómo presentamos nuestros resultados. Por ejemplo, si yo me sitúo en teoría fundamentada, voy a tener una serie de consideraciones específicas sobre cómo selecciono a los participantes y voy a tomar decisiones sobre esa selección en función de los análisis que voy realizando. En cambio, si me voy al análisis fenomenológico interpretativo, esas consideraciones de la teoría fundamentada ya no se aplican, pero tenemos otras recomendaciones distintas. Por ejemplo, el centrarnos en un número de participantes reducido, que además nos conviene que sean lo más homogéneos posible. ¿Que nos vamos a la transcripción? Pues no es lo mismo transcribir para un análisis temático que transcribir para análisis del discurso. En el caso más extremo, si elijo el análisis conversacional, incluso me tengo que formar en un sistema de notación específico para incluir todos los parámetros relevantes, la duración de las pausas, las inflexiones, en el texto de mi transcripción. Por tanto, pregunta clave a responder ahora. ¿Cuál es la aproximación metodológica que se podría ajustar mejor a tu trabajo? Algunos consejos. Uno es tener muy clara la pregunta de investigación. Segundo, no tomar esa decisión a la ligera, porque ya hemos visto que va a tener muchas e importantes implicaciones. Además, debe de ser una decisión informada, es decir, tenemos que leer en profundidad sobre las distintas aproximaciones para decidir. Y algo importante es valorar la viabilidad. De nada va a servir que en un mundo ideal esa pregunta de investigación pudiera responderse con teoría fundamentada si resulta que dicha aproximación requiere de mucha más experiencia y formación de la que tengo, o no encaja con la especialización de mi tutor o tutora, o no me da tiempo a llevarla a término. Es complicado dar una recomendación general porque hay muchos factores en juego, pero si os acercáis por primera vez a la investigación cualitativa, quizás las opciones más viables sean el análisis temático o el análisis interpretativo fenomenológico, pero os aconsejo valorarlo cuidadosamente con los tutores. Del mismo modo, vais a tener que valorar si vuestra pregunta de investigación es realista o si es demasiado ambiciosa y quizá tengáis que redimensionarla para que os enfrentéis con un reto alcanzable. Saltamos ahora al análisis. Y digo saltamos porque no he dicho nada sobre la recogida de datos. Como tenía que seleccionar lo que en mi experiencia plantea más dificultades, he optado por decir algunas cosas sobre análisis, pero no quiero dejar de resaltar cómo de importante es la fase de recogida de información. De ella, de esa fase, os va a depender la riqueza de la información para el análisis posterior y va a ser determinante para lograr una calidad y esa aportación de vuestro trabajo. A la hora de hablar sobre análisis en investigación cualitativa, tenemos que tener en cuenta que metodologías distintas implican metodologías específicas. Vamos, que no se analiza igual un análisis del discurso como se analizaría en análisis temático. Otra consideración general es saber que tenemos distintos programas informáticos que nos pueden ayudar con la tarea. Y un último aspecto general, pero que es tremendamente importante, es que el análisis no consiste en parafrasear lo que dijeron los participantes, sino que vamos a tener que hacer interpretaciones guiadas por nuestra pregunta de investigación y por la aproximación metodológica que hemos seleccionado. Como es una de las aproximaciones más flexibles y como otras comparten un poco su lógica de codificación como estrategia de base, para hablar sobre análisis me voy a centrar en el análisis temático. ¿Qué intentamos si hacemos análisis temático? Vamos a buscar identificar patrones de significado en las respuestas de nuestros participantes e interpretarlo de una manera que podamos dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, en una investigación que dirigí, hacíamos análisis temáticos para identificar cuáles eran las dimensiones o los ingredientes principales que favorecían la conexión con el profesorado. Los estudiantes nos hablaron de sus relaciones con el profesorado, de las cosas positivas, las negativas y, en definitiva, de lo que para ellos marcaba la diferencia y les hacía conectar con algunos docentes y no con otros. ¿Para qué nos sirvió el análisis temático? Para pasar de las transcripciones con miles de palabras, que tenéis representadas en la primera imagen de la diapositiva, a empezar a pensar si en esas transcripciones hay partes que hablan de una misma cosa y podemos aplicarles un código, como en la imagen central,
a finalmente ver cómo se podrían agrupar esos códigos en temas. ¿Y eso de los temas qué es? Pues serían las ideas con un claro elemento organizador que le da coherencia a un conjunto de nuestros códigos y que metafóricamente os he representado en la imagen de los cajones de archivos de la tercera imagen. Si veis, para entender esta metáfora, al final, en el estudio de la conexión alumnado-profesorado del que yo hablaba, teníamos como dos grandes cajones, relaciones humanizadoras y relaciones que favorecen el aprendizaje. Pero dentro de esos dos grandes cajones teníamos algunas subcarpetas con facetas clave que elaboraban sobre el apoyo, la empatía, y esas facetas habían salido de agrupar códigos que compartían ese concepto organizador común. ¿Cómo llevaríamos a cabo análisis temático? También hay escuelas, y no es una receta ni un proceso lineal, pero Blau y Clark, que son investigadoras a las que os recomiendo encarecidamente leer si vais a hacer análisis temático, nos han descrito algunas fases clave. Transcripción es el primer paso, o el paso cero si queréis, porque sin él no vais a poder comenzar con el análisis. Necesitamos la transcripción literal por escrito de lo que dijeron los participantes. ¿Y qué es lo importante en esa transcripción? Que tiene que ser exacta, palabra por palabra. 2. Familiarización. Necesitamos conocer bien nuestros datos y para ello va a haber que sumergirse a fondo en ello. Tendremos que leer repetidamente las transcripciones y anotar las cosas de interés para nuestra pregunta de investigación. Es bueno que tengas esas anotaciones en algún lugar, que puede ser un archivo específico o que otros prefieren guardarlas en un cuaderno o diario de investigación. Más fases, la codificación. Aquí se trata de un proceso sistemático donde vamos a identificar aspectos de nuestros datos que son de interés para la pregunta de investigación. En análisis temático vamos a decodificar esos fragmentos relevantes para nuestra pregunta de investigación y crearemos códigos que van a tener como una palabra o frase breve que los describa y que recoge la esencia de lo que tiene de interesante esa información para nuestra pregunta de investigación. Aclaraciones. Si dudas, codifícalo. ¿Cuánto de largo es lo que codifica? No importa, pero que tenga sentido en sí mismo. Y finalmente, a un mismo fragmento le puedes aplicar tantos códigos como quieras. Otra fase. Buscamos los temas. Hemos terminado la codificación de todas las transcripciones, se trataría de buscar patrones más globales, que es a lo que llamamos temas. No nos vamos a quedar conformes, tendremos que hacer la revisión de los temas, crear un mapa y analizar con control de calidad, comprobando si los temas que hemos propuesto en la fase anterior son una buena síntesis de los códigos que incluyen, si todo lo importante ha quedado recogido en ese mapa de temas. En ocasiones algo no encaja, hay que repensarlo, en otras son algunos pequeños retoques y la propuesta básicamente encaja. Pase lo que pase, no desesperes, que es normal porque hemos dicho que es un proceso no lineal, así que será normal tener que ir hacia detrás para luego poder seguir adelante. Otra fase, la nombre y descripción de los temas. Aquí se trata de que una vez que tenemos los temas identificados, les damos un nombre y una descripción para esos temas finales. Y deberían ser nombres y descripciones tan informativos y claros como sea posible. Finalmente, la redacción del análisis. No hemos terminado nuestro análisis cualitativo hasta que lo tenemos por escrito. Con los temas tenemos la estructura, pero nos queda por desarrollar por escrito nuestras interpretaciones, ilustrarlas con extractos de nuestros datos y todo eso es parte del análisis en sí. Acuérdate, interpretar no es parafrasear lo que dijeron los participantes. Tenemos que tener presente que cuando presentamos nuestro análisis, sin irnos a la frecuencia, lo que nos interesa es expandir en las ideas o elementos clave que se capturan en cada tema. Y a esta altura igual os estáis preguntando, ¿y lo de los programas qué? ¿No había programas que me pueden ayudar? Pues sí, hay bastantes programas, desde programas clásicos como Envivo o Attractive, pero muchísimos más. Así que por variedad, la variedad es enorme. Ahora bien, cuidado con una confusión que es frecuente. El programa aquí va a ser una herramienta útil para sistematizar el proceso, pero no realiza el análisis de datos. Es decir, que en ningún programa subís vuestras transcripciones, le dais al botoncito de análisis temático y voilà. La codificación la vamos a tener que hacer nosotros, le vamos a tener que decir al programa, oye, estas 3 líneas son malentendidos con los docentes y este párrafo de más abajo también. Y la búsqueda de temas, revisión, el resto de fases, lo mismo. Personalmente yo encuentro el software más útil para la codificación y menos para las fases posteriores, pero bueno, esa es mi preferencia personal. Otro error frecuente con esto de los programas del que quiero advertiros es que conforme vayamos codificando, el programa va a ir generando un resumen numérico. Por ejemplo, en Envivo, conforme codifica, hay una pantalla donde ve cuántas veces has usado un código, en cuántos de los documentos lo has utilizado hasta el momento.
Ese no es el resultado del análisis, ¿vale? Ahora que hemos hecho un breve repaso de aspectos clave, quería cerrar el vídeo con algunas recomendaciones para tu trabajo de investigación con investigación cualitativa. Aquí van algunas. 1. Clave, tener clara tu pregunta de investigación y seleccionar la aproximación metodológica que se ajusta a la misma. 2. No confundas la flexibilidad en ciertos aspectos con una especie de anarquía. Tenemos que estar preparados para justificar todas y cada una de las decisiones metodológicas que hemos tomado. Relacionado con lo anterior, no conviene dejar los criterios de calidad para el final, sino que tenemos que tenerlos presentes como guía desde el inicio del trabajo. Y algo que suele ayudar en mi experiencia es identificar algunos ejemplos de calidad de otras investigaciones que emplean la misma aproximación metodológica que tú quieres usar. Fundamental también, que comentaba antes, dedicarle tiempo y sumo cuidado a la recogida de la información, reflexionar sobre los participantes que tienen más interés para ti, diseñar bien tu guión de entrevista. Tienes que acordarte que en la riqueza de esos datos está la clave de esa fase. Y de cara al análisis y presentación de los resultados, tienes que ser muy sistemático en cada paso e ir documentando siempre los pasos que realizas. Cuando llegue la fase de escribir, lo que va a ser importante es organizar la presentación de resultados con una estructura clara y evitar la tendencia que a veces nos sale sola a cuantificar. Recuerda que el interés aquí es qué es lo que tiene de interesante lo que dijeron los participantes, no cuántos lo dijeron o cuántas veces lo dijeron. Algunos recursos de ayuda. Está en proceso de ser editada por la Universidad de Sevilla la guía para la elaboración de informes científicos en psicología y ciencias afines. Y en ella tenéis un capítulo específico sobre estudios empíricos cualitativos que desarrolla en más detalle algunas de las cosas que os venía mencionando en este vídeo. También os puede ayudar sin duda el manual de la APA en general, pero además el capítulo del mismo que hay sobre estudios cualitativos. Y por último os quería animar también a ver otro de los vídeos de esta colección, que pueden también seros de gran ayuda. Finalmente os dejo un listado de recursos para saber más. Espero que el vídeo haya resultado de ayuda, pero como es un vídeo breve no va a ser suficiente, así que ahora, con las ideas más claras, lo que os animo es a iros a biblioteca y profundizar un poco más en estas cuestiones que hemos abordado. Gracias por escuchar hasta aquí y mucha suerte con vuestra investigación cualitativa.